El ejercicio está hecho en su guía. Esa presión despejada aparentemente aquí en el gráfico es distinto, pero es lo mismo. Lo único que está, el 1 está adelante, ¿verdad? 1 está adelante, luego viene 1K, y dice el valor de 1 menos, este signo negativo, al multiplicar aquí adentro es valor positivo y lo vuelve negativo. Es exactamente la misma ecuación, solamente que tiene otra forma, nada más. Ustedes tienen que practicar esto y ver, ustedes tienen que convencerse que su ecuación sale así. En el examen no me hagan aparecer fórmulas. En el examen yo quiero el detalle de cómo ustedes han despejado, paso por paso. ¿Alguna consulta? ¿De qué manera se va a tomar el parcial, ingeniero? Todavía no sé de qué manera va a ser. Puede ser que sea así por desarrollo o puede ser que sea de selección múltiple. Les voy a avisar la siguiente semana. El siguiente lunes les voy a decir el examen. De cualquier forma, ustedes tienen que hacer este desarrollo para sacar el resultado final. Si en caso nos tocara este ejercicio, ingeniero, ¿tenemos que despejar desde la fórmula primaria que nos dio? Así es. Habría que despejar desde esta ecuación. Voy a remarcarlo acá. Desde aquí arriba, desde aquí arriba. Esa es la ecuación primaria. Esto ya es consecuencia de que estamos diciendo el volumen a 20. Este otro es consecuencia del volumen a 35. Igualamos los dos y nos ha salido la ecuación que teníamos acá, de la cual hemos ido despejando. Y de ahí hemos ido despejando, y esta es la fórmula última que hemos despejado. Que en este caso, fíjense, que parece que fuera distinto al que tienen en su guía, pero es el mismo, solamente que está escrito de otra manera, nada más. Entonces ustedes tienen que hacer este desarrollo. A partir de aquí, hacer el desarrollo, luego esto, y al final reemplazan aquí y les va a salir el resultado. Por ejemplo, si es de selección múltiple, y les pregunto este mismo ejercicio por decirles, ¿no? Dirá inciso A, inciso B, inciso C, inciso D, inciso E, por decirles. ¿Cuál es la presión en este ejercicio? Inciso A estará 144. Inciso B estará 120. Inciso C estará 150. Inciso D estará, digamos, 146. E inciso E estará 142. Entonces, para que ustedes encierren cuál es el resultado, tienen que hacerlo. Y cuando lo hagan dirán, esta es la respuesta. Listo. Si es que les tomo el examen en forma de selección múltiple. Y ahí es blanco o negro. ¿O sacan bien o no sacan bien? Listen, y si la temperatura fuera de la temperatura 1, 10, ¿seguiría siendo la presión 1? Sí, sigue siendo la presión 1. Porque eso es en condiciones cuando recién a un comienzo estamos echando el benceno dentro del recipiente. ¿Y si fuera 30? También lo mismo, porque todavía no hemos calentado. Ahora, cuando ya se sella el recipiente y es líquido y se calienta, entonces ahí
La presión ya no puede ser 1, ¿verdad? Ya está haciendo presión ahí adentro. Y ese es el que estamos calculando en este caso. Entonces, no sé aún cómo les voy a tomar el examen. Si va a ser así de selección múltiple o va a ser de desarrollo así. De todas maneras, ustedes, si va a ser de selección múltiple, su examen tienen que guardarlo. Por si tienen algún reclamo. Entonces, a ver, muéstrame su examen. Traiga su examen. Pásemelo. Por ahí yo tengo algún error. ¿De acuerdo? Ingeniero, Esa es la una forma. consulta más. Sí, dígame. Si es de selección múltiple, el Ajá. ejercicio donde vamos a realizar, diré la hoja donde vamos a realizar, ¿tenemos que enviárselo igualmente? Eso me lo envían siempre y cuando hay algún problema, hay alguna duda. Por eso les digo, guárdenlo. Ahora, si yo decido tomarles así con desarrollo, entonces, bueno, ahí tienen que mandármelo sí o sí sus hojas de examen. Por eso yo les voy a decir eso la siguiente semana. ¿Qué materias han dado ustedes examen? Hoy comienza el primer parcial para... Hoy comienza. Ya. ¿Qué materia tienen hoy, perdón? Método. Métodos. Estadística y metodología de la investigación. En estadística posiblemente hagan en selección múltiple ustedes. Ya ustedes ya van a tener un comentario para la siguiente semana. ¿Qué otro examen tienen esta semana? Fisiología humana. En fisiología van a dar selección múltiple con seguridad. ¿Orgánica no tienen todavía? No, es después de usted. Analítica. El último examen. El último examen. Bueno, entonces la siguiente semana yo les voy a decir cómo va a ser el examen. ¿Listo? Si yo les tomo de esta forma así, desarrollo, para mí es un lío bárbaro. Corregir uno por uno. Y en celular, ¿no? Pero de todas maneras es la mejor forma para mí, y tal vez para ustedes también. Pero eso lo definimos el día lunes, ¿de acuerdo? De todas maneras, para ambas cosas ustedes tienen que hacer su examen, tienen que desarrollar. Si no desarrollan su examen no van a llegar a este resultado. Pero eso sí, ahí la pregunta es blanco o negro. ¿Sacaron bien o sacaron mal? Si llegaron solamente, si llegaron hasta esta parte, ya no hay ahí que eso vale tantos puntos. Ya no. Esa es la diferencia. Dígame, ¿quién estaba preguntando algo por ahí? ¿Alguien preguntaba algo más? Ya. Eso sería entonces todo en esta parte. Vamos a ver ahora otra propiedad de los gases, de los líquidos, perdón. Se llama presión de vapor. Ingeniero, cuando se corta el tiempo, ¿volvemos a ingresar? Sí. Tenemos que hasta las 10, ¿verdad? Podemos descansar unos 5 minutos cuando se corte. Creo que ahora tenemos todo. Examen es a las 10. ¿Su examen hasta las 10? Sí. Bueno, hasta las 9:30 vamos a pasar entonces. Hasta las 9:30 vamos a pasar. A no ser que podamos pasar otra clase extra. Por favor. O el sábado, puede ser el sábado. Todo. Sábado, Liz. Sí, sábado, ingeniero. Por favor. ¿El sábado pueden a las 8:30? Sí, licenciado. Sí, ingeniero. ¿Alguien tiene algún problema el sábado a las 8:30? ¿Alguien tiene problema? Yo, ingeniero. No, yo tengo clases de fisiología. Yo tengo clases ahora. Tiene clases la compañera. Aunque sea domingo. No, domingo no, yo tengo que ir a misa, pues ustedes también. ¿Verdad? Claro. Eso es Sábado sagrado. en la tarde, ingeniero. Sábado en la tarde. No. Sábado en la tarde tengo yo examen de físico-química. Este sábado tengo examen de físico-química en la tarde. De matemáticas en bioquímica. Imposible para mí. Y viernes. O sábado más tardecito. O si no, hoy día más tarde. De las 7 de la noche. Hoy día mismo en la tarde. Yo paso clases a esa hora, compañera.
Sí, yo también paso clase. Hoy día no. ¿Hoy día a las 5 tienen clases? Sí, a esa hora pasamos, mi grupo pasa Orgánica 2. Ya, así es un problema. Es un problema serio. Entonces tenemos que hacer nomás hasta las 9:30. Ya de ustedes tienen media hora ya para descansar. Ya está, ¿listo? Vamos a hacer media hora. Se corta y entramos de inmediato otra vez. Presión de vapor. Si yo tengo un recipiente de este tipo y tengo acá un líquido, este líquido se ha de evaporar hasta llenar completamente el recipiente de vapor. A esto se llama presión de vapor, donde hay un equilibrio entre el vapor que se está condensando y el líquido que se está evaporando. Y esto ocurre a cualquier temperatura. Si esto ocurre a nivel del mar, quiere decir a la presión de una atmósfera, y el agua estuviera hirviendo a 100 grados Celsius, se llamaría temperatura de ebullición normal. Y la presión sería una atmósfera. Eso a nivel del mar. Por eso las condiciones normales son esas. ¿De acuerdo? Ahora, esta ecuación, mejor dicho, este análisis fue propuesto por Clausius Clapeyron, que nos plantea esta ecuación. Nos dice que P es igual a P sub infinito por E elevado a calor de vaporización negativo sobre RT. Clausius Clapeyron propone esta ecuación. P es igual a P sub infinito por E a la menos Q de vaporización sobre RT. En esta ecuación, P sub infinito es una constante que viene dado por esta ecuación. Una atmósfera por E a la Q de vaporización, pero positivo, sobre RT, donde T se llama temperatura de ebullición. Quiere decir la temperatura a una atmósfera. En esta ecuación, Q de vaporización es el calor de vaporización. T, la temperatura a la presión P. R, la constante universal de los gases. R es igual a 1.987, dado en calorías por mol Kelvin. ¿Por qué en calorías? Porque el calor está dado en calorías. Si a la ecuación de Clausius Clapeyron yo le aplico logaritmos, esta es una ecuación exponencial, porque la temperatura está como exponente. Si yo le aplico logaritmos, voy a obtener una ecuación lineal. Aplicando logaritmos voy a tener entonces logaritmo de P es igual a logaritmo de P sub infinito por E a la menos Q de vaporización sobre RT. Esto puedo escribir también así. Logaritmo de P es igual a logaritmo de P sub infinito más logaritmo de E menos Q de vaporización sobre RT. Estoy aplicando la propiedad de que el logaritmo de un producto es a la suma de logaritmos. Estoy aplicando esa propiedad. Esto quedaría en esta forma, por propiedad de logaritmos, P sub infinito menos Q de vaporización sobre RT, logaritmo natural de E. Quiere decir, el logaritmo de una potencia es igual al producto de la potencia
por el logaritmo de la base, propiedad de logaritmos. Sabemos que el logaritmo de un número cuya base es el mismo, por definición es 1. Entonces eso se hace igual a 1. Y esta ecuación podría estar escrito así. Logaritmo de P es igual a menos Q de vaporización sobre R, 1 sobre T, más logaritmo de P sub infinito. Y a esto se llama la ecuación linealizada de Clausius-Clapeyron. ¿Qué quiere decir? Que esta ecuación que tengo aquí arriba es la ecuación exponencial de Clausius-Clapeyron, porque la temperatura está como exponente. Su gráfico es una cosa así, que sube rápido. Esa misma ecuación, aplicando logaritmos, lo he convertido en una línea recta. Quiere decir que yo en el eje vertical voy a tener logaritmo de P. En el eje horizontal voy a tener recíproco de temperatura. Es como si esto fuera Y y esto es la variable independiente X en la ecuación de la recta. Y este gráfico representa una recta así, donde la intersección es el logaritmo de P sub infinito. Y la pendiente de esta recta llega a ser menos Q de vaporización sobre R. A esto se llama la ecuación linealizada de Clausius-Clapeyron. Ahora este valor del logaritmo de P sub infinito también podemos sacarlo partiendo de esta ecuación de aquí y aplicando logaritmos. Fíjense, voy a hacerlo acá con otro color. Aplicando logaritmos, logaritmo de P sub infinito será igual. 1 por ese valor es lo mismo, entonces será logaritmo de E Q de vaporización sobre R T sub B, donde T sub B es la temperatura de ebullición. Esto mismo puedo escribir así. Q de vaporización RT sub B por logaritmo natural de E. ¿Qué sabemos que es 1? Por lo tanto, logaritmo de P sub infinito resulta ser Q de vaporización por R temperatura de ebullición. Quiere decir entonces que este mismo valor será Q de vaporización sobre R temperatura de ebullición. Por esa razón, la ecuación linealizada de Clausius-Clapeyron puedo escribirlo también así. Logaritmo de P es igual menos Q de vaporización sobre R, recíproco de temperatura, que es la variable independiente, más Q de vaporización sobre R, temperatura de ebullición. Y esta ecuación me permite calcular el calor de vaporización y la temperatura de ebullición mediante la ecuación linealizada de Clausius-Clapeyron.
¿Alguna pregunta? ¿Cómo se trabaja con estos? Vamos a tener una tabla de valores. Digamos, temperatura y presión. La temperatura tenemos que llevar a grados Kelvin. Y luego hallar recíproco de temperatura, porque esa es la variable independiente. Quiere decir, voy a tener aquí una tabla donde saque 1 sobre temperatura. Esto lo van a hacer ustedes en su casa, del ejercicio que está en su guía. La presión van a llevarlo ustedes a atmósferas. Y de eso van a hallarle su logaritmo de presión. Y van a tener entonces datos de recíproco de temperatura y logaritmo de presión. En la práctica lo que van a hacer es un gráfico así. Y luego por regresión lineal ajustan. Y una vez ajustado hallan A, hallan B y lógicamente R. Con el valor de A y B van a poder determinar el calor de vaporización, que va a ser igual al valor de A, y calor de vaporización sobre R, que va a ser igual al valor de B, que es la pendiente de la recta. Así vamos a trabajar con la ecuación linealizada de Clausius-Clapeyron. El ejercicio que está en su guía lo van a hacer ustedes en casa. ¿Alguna consulta? Ingeniero, en este caso, el desglose de las fórmulas con logaritmos para que sea lineal, Sí. este procedimiento se incluiría en el examen, digamos, puesto que sería con desarrollo, o directamente podríamos aplicar las fórmulas. No. En este caso yo he hecho de ese desarrollo para explicarles de dónde sale de la función exponencial cómo hemos llegado a la logarítmica. Este desarrollo no les voy a pedir yo. Ustedes en última instancia lo que van a hacer es aplicar esta ecuación, si es que se presenta un ejercicio de este tipo. Me emplean esta ecuación, pero sí cómo se halla el valor de A, B y R, como van a hacer ustedes en casa. ¿Listo? No les voy a pedir yo este desarrollo. No les voy a pedir. Pero sabemos de dónde está viniendo esta ecuación, que se llama ecuación linealizada de Clausius-Clapeyron. ¿Alguna otra consulta? La presión de vapor depende muchísimo de la temperatura. Vamos a ver el efecto o la influencia de la temperatura sobre la presión de vapor. Influencia de la temperatura. Clausius-Clapeyron propone la siguiente ecuación de la influencia de la temperatura sobre la presión de vapor. Nos dice que diferencial de P sobre diferencial de T es igual a Q de vaporización sobre T B sub G menos B sub L. En esta ecuación, Q es el calor de vaporización. T es la temperatura a la cual ocurre ese calor de vaporización. B sub G es el volumen del gas. B sub L es el volumen del líquido. Diferencial de P es el cambio infinitesimal de la presión. Se llama diferencial de P.
Y diferencial de T es el cambio infinitesimal de la temperatura. Se llama diferencial de T. Esta ecuación, como tal, se llama la ecuación diferencial de Clausius-Clapeyron. Esta ecuación se utiliza cuando se tiene una mezcla de líquido y vapor o gas. Cuando hay una mezcla. Si se tiene una mezcla, entonces utilizamos esta ecuación, llamada ecuación diferencial de Clausius-Clapeyron. Ahora, si el volumen del gas es mucho más grande que el volumen del líquido, quiere decir, prácticamente todo está vaporizado, en esa condición entonces vamos a utilizar esta ecuación. La misma ecuación tendría esta forma: dP sobre dt es igual a Q de vaporización sobre Tb sub G. Quiere decir que estamos despreciando el volumen del líquido, porque el volumen del gas es mucho más grande que el volumen del líquido. Y eso vamos a llevarlo a un gas ideal. PV igual nRT, entonces el volumen va a ser igual a nRT sobre la presión. Ese es el volumen del gas. Si n es igual a 1, quiere decir trabajamos para un mol. Esta ecuación nosotros podemos escribirlo de esta manera. dP sobre dt va a ser igual calor de vaporización sobre temperatura, volumen del gas. Pero el volumen del gas es RT sobre la presión. Para un mol. Estamos considerando un gas ideal. Esta misma ecuación se puede escribir así. Presión por calor de vaporización sobre R temperatura al cuadrado. T por T, temperatura al cuadrado. Y esta ecuación yo puedo integrarlo entre dos condiciones dadas, lógicamente separando variables. dP, la presión va a venir a dividir entre 1 y 2, será igual Q de vaporización sobre R, que es constante, ambos salen fuera de la integral, y me queda arriba de T sobre T al cuadrado. Y tengo que integrar esta ecuación. La integral de esto me va a dar logaritmo de P entre los límites 1 y 2. Q de vaporización, que sabemos que es constante, por eso ha salido fuera de la integral. Y la integral de dt sobre t, voy a hacerlo aquí por separado, recordando que en matemáticas hacíamos esto. Si yo tengo dx sobre x cuadrado, esto puedo escribir como integral x a la menos 2 diferencial de x. Y esto podemos escribir como x menos 2 más 1 entre menos 2 más 1. Eso por la fórmula de integración, que es lo mismo decir que x a la menos 1 entre menos 1. O si se quiere, es lo mismo que decir menos entre 1 sobre x. Son equivalentes. Eso hemos visto en matemáticas. ¿Sí? ¿Dónde está Silvia? No sé, acá estoy con ella. Ahí está Silvia. ¿A qué hora va a venir? ¿Por eso?
Por lo tanto, en base a esto que es la parte matemática, nosotros podemos terminar este ejercicio reemplazando que la integral de esta parte es entonces menos 1 sobre t entre los límites 1 y 2, teniendo en cuenta que este menos 1 no está restando, sino que está multiplicando. Reemplazando los valores, la ecuación queda de esta forma. Logaritmo de P sub 2 sobre P sub 1 será igual a calor de vaporización sobre R 1 sobre T sub 1 menos 1 sobre T sub 2. El signo negativo desaparece porque estoy invirtiendo T1 a T2. Aquí sería negativo T2 menos T1, pero al volverse positivo se convierte en T1 menos T2. Esta ecuación última que hemos sacado se utiliza cuando el líquido se ha evaporado completamente, ya no hay nada de líquido, todo está como gas. El volumen del gas es mucho más grande que el volumen del líquido. Entonces utilizamos esta ecuación. Si hubiera una mezcla de gases, de gas con líquido, utilizo la ecuación primera, que es esta, que es la ecuación donde existe volumen del gas y volumen del líquido. Se llama ecuación diferencial de Clausius-Clapeyron. Y esta última, cuando todo está gasificado. Y la primera cuando va a empezar a evaporar. Cuando tenemos una mezcla de gas y líquido. Si se evapora por completo, la segunda. Ya cuando estemos haciendo el ejercicio vamos a ver si tenemos dato de densidad del líquido y densidad del gas, o volumen del líquido, volumen del gas, entonces tenemos que utilizar la primera ecuación. Pero si no tengo ningún dato de densidad, nada, utilizamos la segunda ecuación. Haremos un ejemplo de cada uno. Tenemos todavía casi media hora. O media hora, perdón, y un poquito más. Pero antes, ¿hay alguna duda en estas ecuaciones? Ustedes van a tener estas ecuaciones en el examen, se supone, ¿no? Lo importante aquí es cuál empleo en una cosa y cuál empleo en otra cosa. Eso es lo fundamental. Hagamos el ejemplo.
¿Listo? Vamos con el ejemplo. Voy a hacer el mismo ejemplo que está en su guía en la página número 43, que dice: el calor molar de vaporización del tolueno, carbón 7, hidrógeno 8, tolueno, es de calor de vaporización 7.980 calorías por mol. Dato. En su punto de ebullición, T, de 111 grados Celsius. Esta es la temperatura de ebullición. Voy a llamarlo T1. ¿Cuál será la presión 1? Cuando está hirviendo un compuesto, ¿cuál es a nivel del mar? ¿Cuál es la presión? Es un dato implícito. ¿Cuál es? ¿Una atmósfera? Una atmósfera. Muy bien. Una atmósfera. O 760 milímetros de mercurio. Calcular la presión de vapor. Ah, me está pidiendo presión 2. Del tolueno a una temperatura de 84 grados Celsius. Y me pide en milímetros de mercurio. Quiere decir que es mejor trabajar entonces con 760 milímetros de mercurio. Y fíjense que en este ejercicio, que lo volvemos a leer, vamos a ver qué ecuación vamos a utilizar. Dice, el calor molar de vaporización del tolueno es de 7.980 calorías. En su punto de ebullición de 111 grados Celsius. No me dice más de presión nada. Yo tengo que interpretar que la presión en su punto de ebullición es una atmósfera. Tengo que interpretar. A eso llamamos dato implícito. Calcular la presión de vapor del tolueno. ¿Cuál será la presión? Esa es mi incógnita. A la temperatura de 84 grados Celsius. Fíjense que aquí no me dice que hay una mezcla de líquido y de gas. Asumimos que todo está vaporizado. Por lo tanto, la ecuación a utilizar será logaritmo de P2 sobre P1 va a ser igual a calor de vaporización sobre R 1 sobre T sub 1 menos 1 sobre T sub 2. Si me hubiese dado una mezcla de vapor y de líquido, no puedo utilizar esta ecuación. Necesariamente debo utilizar la ecuación donde tenemos la mezcla de vapor y de líquido. Pero como todo está vaporizado, utilizo esta ecuación. Las temperaturas siempre en grados Kelvin. ...384.15... el otro 357.15. Calor de vaporización, tenemos dato R. R siempre es un dato. Como está en calorías, 1.987 calorías por mol Kelvin. Analizamos el ejercicio. Temperatura 2 tenemos. Temperatura 1 también. Calor de vaporización tenemos. R también. Presión 2 es dato. Mi incógnita es P sub 2. Y fíjense que todo esto se reduce a solamente despejar P sub 2. Es un logaritmo, entonces, para despejar no tengo más que aplicar antilogaritmos. E elevado a todo eso
Como quiero P2, el P1 que está dividiendo pasa a multiplicar. Y listo. Y reemplazamos valores. Reemplazar esto no debería ser ningún problema para nosotros. Presión 2 igual. Presión 1 ya me piden en milímetros de mercurio. Reemplazo 760 milímetros de mercurio. E elevado a Q de vaporización tengo ahí 7980 dado en calorías por mol sobre R 1987 calorías por mol, 1 sobre T1, T1 es 384.15, menos el otro es 1 sobre 357.15, digo aquí 1 sobre Kelvin. Aquí está el Kelvin también, en R. Entonces, Kelvin se va con Kelvin, caloría con mol se va con caloría con mol, y lógicamente que la presión nos ha de dar en milímetros de mercurio, que son estas unidades. Haciendo operaciones, ¿esto cuánto le sale? 344,28. Muy bien, 344, pongámosle así, milímetros de mercurio. Decimales más, decimales menos, no es de gran incidencia. Es el mismo ejemplo que tienen ustedes en su guía. ¿Alguna pregunta? No hay preguntas. Muy bien, hagamos el otro ejemplo. Dice el ejemplo:
El calor de vaporización del ciclohexano, carbón 2, hidrógeno 12, ciclohexano, en su punto de ebullición, temperatura de ebullición, que vamos a llamarlo T1, de 80.75 grados Celsius, dice que es calor de vaporización, es de 85.6 calorías por gramo. Las densidades del líquido y de su vapor saturado en el punto de ebullición son de 0.7199 y 0.0029 gramos por mililitro, respectivamente. Empleando la ecuación de Clausius-Clapeyron, calcular la temperatura de ebullición del ciclohexano bajo una presión de 765 milímetros de mercurio. Está en su guía en la página número 42. Leemos y tomemos apuntes. Dice el calor latente de vaporización del ciclohexano en su punto de ebullición de 80 a 75 grados Celsius es de 85.6 calorías gramo. Me está diciendo punto de ebullición, por lo tanto, la presión aquí, que voy a llamar presión 1, será igual a una atmósfera o 760 milímetros de mercurio. Dato implícito. Me dice el problema que tengo la densidad del líquido y tengo la densidad del vapor. Y me piden calcular la temperatura para esta presión de 765 milímetros de mercurio, utilizando la ecuación de Clausius-Clapeyron. Lo primero que debo analizar aquí es que tengo una mezcla de líquido y tengo una mezcla de líquido y gas, o líquido y vapor. Por lo tanto, no puedo utilizar la ecuación que hemos utilizado anteriormente, que eso es solamente para gases. Aquí hay una mezcla de líquido y de gas. Por esa razón, debo utilizar la ecuación diferencial de Clapeyron, donde tiene una mezcla de gases. dP sobre dt es igual a calor de vaporización sobre temperatura, volumen del gas menos volumen del líquido. Esto debo utilizar porque tengo mezcla líquido y gas, o líquido y vapor, como ustedes quieran. Por eso utilizo esta ecuación llamada diferencial de Clausius-Clapeyron. Pero no tengo volúmenes. Pero tengo densidades. El volumen del líquido será igual a 1 sobre la densidad del líquido. Quiere decir 1 sobre 0.7199 dado por gramos por mililitro. Haciendo operaciones, esto me daba a dar 1.389 mililitros por gramo. Quiere decir que
1 gramo de líquido ocupa 1.38 mililitros de volumen. Eso significa. En forma similar, volumen del gas, 1 sobre la densidad del gas, 1 sobre 0.20 Los datos que teníamos. Estamos utilizando la ecuación de Clausius-Clapeyron diferencial de P a dt porque tenemos una mezcla de líquido y gas. Calor de vaporización sobre temperatura, volumen del gas menos el volumen del líquido. Fíjense que en esta ecuación necesito volúmenes. Por esa razón, estoy diciendo que el volumen del líquido es 1 sobre la densidad. Y esto es equivalente a, reemplazando valores, igual a 1.389 mililitros por gramo. El volumen del gas es igual a 344.828 dado en mililitros por gramo. ¿Qué significado tiene esto? Fíjense que yo tengo gran cantidad de gas, son 344, y tengo poquito líquido, pero hay líquido. Por esa razón, no puedo utilizar como si todo fuera completamente gaseoso. No puedo utilizar la anterior ecuación del otro ejercicio, debo utilizar esta ecuación. Una vez que tengamos las temperaturas, calor de evaporación y los volúmenes, no es más que reemplazar. dP sobre dt va a ser igual. Y aquí es importante estos valores, ¿cómo reemplazamos? Aquí es igual el calor de vaporización. Dato. 85.6. ¿Qué cosas? Calorías gramo. Y hay que tener mucho cuidado con las unidades acá. Sobre temperatura. ¿Qué temperatura tenemos aquí? Podemos trabajar esta temperatura con grados Celsius o grados Kelvin. Es indistinto en este caso porque tenemos una diferencia. Vamos a trabajar con grados Celsius. ¿Listo? Decimos entonces que esto va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a la temperatura es igual a
80.75. ¿Qué cosas? Grados Celsius. Volumen del gas tenemos ahí 344.828 menos volumen del líquido 1.389. ¿Qué cosas? Mililitros por gramo. Ingeniero, Vayamos en a este las caso, unidades. ¿vamos a trabajar con grados Kelvin? Bueno, trabaje con grados Kelvin si quiere. No hay problema, el resultado va a ser el mismo. Aquí se puede trabajar indistintamente. ¿Quieren trabajar con Kelvin? Trabajamos con Kelvin. Vamos a modificarlo entonces. ¿Saben por qué sale lo mismo el resultado? Porque tenemos una diferencia ahí, por esa razón. Vamos a trabajar con Kelvin entonces. No es problema. 353.9 Kelvin. Listo. Unidades. Gramo se va con gramo. Y hacemos operaciones aquí. Hagamos operaciones. ¿Cuánto sale todo eso? 344.828 menos 1.389 multiplicado por 353.9 igual. Invertimos esto igual. Multiplicamos por 85.6 y esto sale 7.043. 7.043 y las unidades aquí es muy importante. Calorías por mol. ¿Qué cosas? Kelvin. No es por mol, perdón, es mililitros, no es mol esto. Mililitros Kelvin. Entonces tengo acá dP sobre dt es igual 7.043 calorías por mililitro Kelvin. Esto es por 10 a la menos 4, por si acaso, ¿no? Este valor es por 10 a la menos 4. Yo omití copiar ese valor. Doctor, ¿y si la anotamos por 10 a la menos 4, no pasa nada? Tenemos que anotar por 10 a la menos 4. Ah, ya. Necesariamente, porque ese es el valor. Sí, gracias. Sí, así sale, 10 a la menos 4. Muy bien. Ahora atiéndame esta parte, que es fundamental en este ejercicio. Tengo aquí diferencial de presión y tengo diferencial de temperatura. Quiere decir que diferencial de P es el cambio de presión y dt es el cambio de temperatura. ¿La presión en qué unidades se expresa? Se expresa en atmósferas o milímetros de mercurio. La temperatura en grados Kelvin. Ya tengo la temperatura en grados Kelvin, por eso podría haber sido también en grados Celsius, no había problema. Tengo acá en grados Kelvin. Pero mi presión no está en atmósferas ni en milímetros de mercurio. Por esa razón voy a transformar las calorías a atmósfera litro. Y eso no es más que una transformación. Una atmósfera litro es igual a 24.218. ¿Qué cosas? Calorías. Caloría se va con caloría. Fíjense que ya tengo atmósferas, pero también tengo litros. Entonces digo, un litro tiene 1000
mililitros. Entonces, litro se va con litro, mililitro se va con mililitro, y mi resultado final me ha de dar en atmósferas por Kelvin. Abajo Kelvin. Y también puedo transformarlo incluso las atmósferas. Vamos a hacer eso más acá. Vamos a decir que una atmósfera tiene 760 mililitros de mercurio. Atmósfera se va con atmósfera. Y mi resultado de P sobre dt va a ser igual a toda esa cantidad dado pero en milímetros de mercurio sobre Kelvin. Y eso va a ser un número. Y lo único que hacemos es operaciones. Aquí me está faltando por 10 a la menos 4. Sale 22,11. Perfecto. 22.11. ¿Qué cosas? Milímetros de mercurio sobre Kelvin. Ahora, integro esta ecuación. Esta integral es muy sencilla. Es como las ecuaciones que hemos hecho en matemáticas que nos dice dP es igual a 3 por dt. ¿Cómo será la integral de esto? La integral de P es P. La integral de dt es T. Entre los límites 1 y 2, 1 y 2. En otras palabras, esto queda así. dP es igual a 22.111 dt. Integro. Al integrar esto voy a tener P2 menos P1. Integrar entre dos límites, 1 y 2, 1 y 2. Igual a 22.11 T2 menos T1. Ahora, sabemos que presión 2 es 765. P1 es 760. Igual. Y sabemos que el valor de T1 es 353. Y lo que queremos aquí es T2. Entonces el valor de 22.1 llevo a dividir 11. Y va a ser igual a esto a T2. Y este valor de T1 yo paso a multiplicar. Entonces, tendría aquí 765 menos 760. Eso es 5 dividido entre 22.11 igual a 0.022. 6. Todo ese resultado sale... aquí me falta el negativo. Entonces esto es menos T1. Y todo esto sale 0.226. Y de aquí resulta que T2 es T1 más 0.226. Pero T1 es
500, o mejor dicho, 353.9 y más 0.226. Resultado final, tenemos ahí 353 en grados Kelvin. Resultado final T2, 353.126, que equivale a 80.9 grados Celsius. Esta es la forma entonces de resolver. Este ejercicio está hecho en su guía. No es más que reemplazar valores. ¿Lister no sería 354? La suma. Sí. Sí, tiene razón. 354. Tengo un error acá. Es 4. 354.126. Gracias. Ese es el resultado. Listen, Sí. el resultado 0,226 litros, eso es el resultado de la división, ¿no ve? De la división. Ya. Y como queremos nosotros T2, entonces lo que estamos haciendo es despejar el T2. El T1 que está restando pasa a sumar aquí, más. Por esa razón tengo esto. ¿Cierto? Sí, me estaba Ya, confundiendo. perfecto. Perfecto, ya estamos ya casi en el límite. Atiéndenme una cosita. En su guía tienen ustedes, en la página número 40, el ejemplo número 6. Está hecho en su guía. Lo vuelven a hacer en forma manuscrita, me lo pasan al sistema. Ese ejercicio. Más, les voy a dar otra pequeña tarea más. En su guía, en la página número 47, ahí dice diagrama de fases del agua. No está hecho el diagrama, pero ustedes me sacan de internet eso. No quiero eso manuscrito, eso quiero un gráfico de internet. Diagrama de fases del agua, donde se vea el punto triple del agua, etcétera, etcétera. Ahí tienen ustedes su teoría. Quiero que me pasen entonces esas dos cosas. El ejercicio y el gráfico. ¿En un mismo archivo? En el mismo archivo, puede ser en la misma hoja o en dos hojas distintas, lo que sea. Yo les voy a poner ahora, dentro de un rato, les voy a poner eso como una tarea, ¿listo? Como una tarea que diga el ejemplo tanto. El ejemplo, la tarea es el ejemplo número 6 y el diagrama de fases. Digo, sí, diagrama de fases del agua. Eso me lo mandan entonces. ¿El diagrama hay que dibujarlo o hay que sacarlo así de internet y lo colocamos en una página de Word? Yo quiero que ustedes lo copien, lo bajen de internet, lo transforman en PDF y me lo mandan. El otro sí es manuscrito. No me saquen la foto de ahí y me lo mandan el ejercicio hecho tal como está. No. Lo que quiero es que quiero que ustedes lo hagan ese ejercicio. Si tienen algún problema, lo discutimos la siguiente clase. ¿Listo? Eso sería entonces todo por hoy. Ustedes están apurados. Bueno, yo les entiendo perfectamente, pero así son las cosas. La siguiente semana vamos a ver si podemos tomar alguna clase extra. Vamos a ver. Todo estará en función de cómo nos ha ido en la tarea y si hay muchas preguntas o no. ¿De acuerdo? Ingeniero, ¿de qué temas va a ser el primer parcial? Eso hablamos en la siguiente clase. Desde A va a ser gases y líquidos, ¿no? Y algo de soluciones seguramente. Vamos a ver la siguiente clase que tanto avanzamos. ¿De acuerdo? Muy bien, eso sería todo entonces por hoy.
Nos vemos la siguiente semana. Hasta luego. Está bien, doctor. Hasta luego. Está bien. Hasta luego, hasta luego. Hasta luego. Que les vaya bien sus exámenes. Hasta luego. Hasta luego, Licen. Hasta luego, hasta luego.